En la Guerra Fría hubo dos sistemas económicos enfrentados. Por un lado, el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque soviético, liderado por la Unión Soviética, principales aliados de Europa Occidental, Europa Oriental y Asia, África, también América Latina, en la cual, bueno, pues hubo disputas en el ámbito económico. La Segunda Guerra Mundial constituyó para Estados Unidos buena coyuntura económica. El crecimiento quedó reflejado en el aumento del PIB de 95.000 a 215.000 millones de dólares, como en la vertiginosa disminución del paro. Tampoco sufrió destrucciones en su territorio, ni el número de víctimas fue comparable en el suelo europeo o soviético. Fue además brutal durante la Segunda Guerra Mundial, en ambos escenarios. Para evitar que la desmovilización de las tropas provocase un brusco aumento del paro tras la guerra, el presidente Truman aplicó el programa de obras públicas y de aumento del déficit presupuestario. Una política muy similar al New Deal, que era la intervención por parte del Estado para bueno, contener los problemas económicos tras el crack de 1929. Estas medidas provocaron un considerable aumento de la inflación. Hasta 1973, la economía estadounidense prosiguió su crecimiento y modernización, si bien con unos ritmos inferiores a los de otros países europeos como Francia, Alemania o asiáticos como Japón, y las causas de esta expansión estaban en el continuo aumento de la productividad y en el crecimiento de la renta, lo que a su vez permitió el aumento del consumo interno. Igualmente, el Plan Marshall, como la Guerra de Corea, contribuyeron a estimular la economía de los Estados Unidos. A nivel interno, las facilidades crediticias favorecieron el mercado inmobiliario y al de los bienes de consumo, como los automóviles, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Estados Unidos creció económicamente tras la Segunda Guerra Mundial. El PIB aumentó de 95.000 a 215.000 millones de dólares. También el paro bajó en el país norteamericano. Eh, Destrucciones fueron mínimas. Y claro, el número de víctimas que hubo en Estados Unidos no era nada comparable con el que se produjo en suelo europeo o soviético. Y para evitar la desmovilización de las tropas, iba a aumentar el paro tras la Segunda Guerra Mundial. Truman aplicó el programa de obras públicas y de aumento del déficit presupuestario. Una política muy similar al New Deal, que era la intervención del Estado para intentar paliar la crisis económica de 1929 que se produjo durante la presidencia de Roosevelt. Y claro, todas estas medidas provocaron en Estados Unidos un aumento de la inflación. Hasta 1973, la economía estadounidense crecía, se modernizaba, aunque ya a un ritmo muy despacio comparado con países europeos como Francia o Alemania o asiáticos como Japón. Las causas de esta expansión estaban en el continuo aumento de la productividad y en el crecimiento de la renta, lo que a su vez permitió el aumento del consumo interno. El Plan Marshall, como la Guerra de Corea, contribuyeron a estimular la economía de los Estados Unidos. A nivel interno, las facilidades crediticias favorecieron el mercado inmobiliario y el de los bienes de consumo. Bueno, automóviles, electrodomésticos. En Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo un crecimiento económico fuerte. Una parte importante del éxito económico se debió al esfuerzo en innovación científica y técnica. Las innovaciones, además, tendieron a difundirse cada vez con mayor rapidez. De la misma manera, la mejora de las técnicas publicitarias ayudó al aumento del consumo. En los años 60, las políticas que llevaron a cabo los presidentes Kennedy y Johnson en el ámbito económico se orientó al aumento del crecimiento y de la mejora de la protección social en el marco de una política económica keynesiana, que es la intervención del Estado. Este fue un periodo de gran expansión, llegando a tasas de crecimiento anual cercanas al 7%. Fueron los años en los que el American Way of Life conoció su máximo esplendor, que es ese consumo masivo que se produjo en Estados Unidos, de comprar todo, y también, claro, aparte de que la economía iba bien, pues, bueno, la ciudadanía compraba. Que es al final, si tienen buenos salarios, ayudan pues, a comprar productos a todos los ciudadanos de Estados Unidos. A principios de los 70 comenzaron los problemas. El aumento de las importaciones deterioraba la balanza comercial y el déficit público se disparó por los gastos militares provocados por la guerra de Vietnam. Ello, junto a los problemas financieros, exceso de crédito, descensos de las bolsas, acabó obligando al presidente Nixon a devaluar el dólar. En este contexto, la subida del petróleo también
agravó aún más la crisis que se produjo en 1973. Claro, Estados Unidos creció y tuvo gran éxito en la economía por la innovación científica y técnica. Además, las innovaciones se difundían con mayor rapidez, había mejoras en las técnicas publicitarias, eso da lugar a que la ciudadanía compre. Claro, la política económica de los años 60 con Kennedy y Johnson aumentó el crecimiento y la mejora de la protección social en el marco de una política económica keynesiana, es decir, la intervención del Estado. Hay que decir que fue un periodo de gran expansión porque las tasas de crecimiento anuales llegaron al 7% y se puso el lema de American Way of Life, que es el consumo brutal de los ciudadanos estadounidenses. En los años 70 ya comenzó los problemas económicos en Estados Unidos y además porque el aumento de las importaciones deterioraba la balanza comercial y el déficit público se disparó por los gastos militares provocados por la guerra de Vietnam. Unido a ello también había problemas financieros, exceso de crédito, descensos de las bolsas. Bueno, esto dio lugar a que Nixon devaluase el dólar y claro, el petróleo en 1973 con la crisis agravó aún más la crisis económica en el país. El presidente republicano Ronald Reagan gobernó entre 1961 y 1968 y con ello mejoró la economía. Pero su política neoliberal de reducciones de impuestos, unida a un incremento del presupuesto militar, agravó el déficit público. Además, se redujeron las prestaciones sociales, que perjudicó a los más pobres. La situación económica mejoró notablemente durante la presidencia de Bill Clinton entre 1993 y 2001, que es cuando gobernó el propio Clinton. La economía durante la etapa de Ronald Reagan mejoró. Es verdad que llevó a cabo una política neoliberal de reducciones de impuestos, unida a un incremento del presupuesto militar, con ello agravó el déficit público. Además, las prestaciones sociales se redujeron y todo ello perjudicó a los más pobres. La economía durante la presidencia de Bill Clinton mejoró. En la Unión Soviética, en los aspectos económicos, se pueden apreciar dos periodos diferentes. El primero abarcaría desde mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70 y el segundo hasta finales de los años 80. Durante el primero, la economía soviética registró un destacable crecimiento, aunque persistió el atraso de la industria de los bienes de consumo. En el segundo periodo se produjo un estancamiento económico del país. La primera etapa se caracterizó por la mejora de todos los índices económicos. En el sector agrario se produjo una gran extensión de la superficie cultivada y de la producción. No obstante, siempre existieron problemas de abastecimiento para la población. El sector de bienes de equipo, maquinaria industrial, mejoró sus resultados y llegó a duplicar los niveles de producción, pero el crecimiento más notable se produjo en los sectores de la industria pesada y de las fuentes de energía, que siempre gozaron de una mayor atención por parte del gobierno. La introducción de medidas de descentralización económica y de mayor autonomía en las empresas no tuvo reflejo en una mejora a largo plazo de los índices productivos, que pronto comenzaron a dar síntomas de agotamiento. Así, al finalizar la década de los 60, los datos económicos mostraban una ralentización en casi todos los sectores. El insuficiente abastecimiento de la población soviética había generado la aparición del mercado negro que servía para mejorar el suministro de algunos productos, aunque a un precio mucho más elevado. Esta forma de economía sumergida fue tolerada por el gobierno, puesto que ayudaba a evitar el descontento de la población. Es verdad que en la primera etapa de la Unión Soviética sí que hubo mejoría en todos los índices económicos. El sector agrario, por extensión de la superficie cultivada y de la producción, aunque claro, no satisfacían sí las necesidades de toda la población. El sector de bienes de equipo, la maquinaria industrial mejoró mucho, los resultados siguió a aplicar los niveles de producción, pero claro, el gobierno dio mayor importancia a la industria pesada y a las fuentes de energía. La introducción de medidas de descentralización económica y de mayor autonomía en las empresas tuvo reflejo en una mejora a largo plazo de los índices productivos. Y además todo ello comenzó a producir problemas de agotamiento, es decir, que la economía iba eh, con ralentización.
en sí en los años al final 60, pero en la gran mayoría de los sectores. Y luego el insuficiente abastecimiento de la población soviética generó al final el mercado negro, que sí servía para mejorar el suministro de algunos productos, aunque claro, el precio era más elevado. Y el gobierno al final toleró el mercado negro para evitar que hubiesen revueltas y también descontento por parte de la población soviética. En la segunda etapa, desde mediados de la década de los 70, los índices económicos resultaron evidentes las carencias de todo el sistema económico. La productividad de las industrias y del campo caía sin parar, la calidad de sus productos era deficiente y el enorme gasto militar dificultaba la distribución de recursos financieros a otros sectores más necesitados. Para paliar estas deficiencias se tuvo que recurrir a las importaciones procedentes de los países capitalistas y se generó un fuerte endeudamiento. Conclusión: la calidad de vida de la población soviética empeoró con respecto a los niveles de los años 60 y principios de los 70. A partir de los años 70, los índices económicos en la Unión Soviética empeoraron, más por las carencias que sufría el sistema económico en el país, porque la productividad de las industrias y del campo caía sin parar. La calidad de sus productos era deficiente y el Estado, que dio mayor importancia al gasto militar, dificultó la distribución de recursos financieros a los sectores más necesitados. Para paliar estas deficiencias se tuvo que recurrir a las importaciones procedentes de los países capitalistas y se generó un fuerte endeudamiento. Finalmente, la vida de los soviéticos, es decir, su calidad de vida, empeoró mucho con respecto a los años 60 y principios de los 70. Con ello finalizo. Son dos sistemas totalmente diferentes que lucharon durante la Guerra Fría y que bueno, tuvieron su periodo de crecimiento, su periodo de crisis y bueno, pues más problemas un sistema que otro, pero vamos, ambos sistemas se endeudaron en la segunda, sobre todo en los años 70, por los problemas económicos que sufrieron. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.